les bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos aquí en la presencia del Señor para adorar y glorificar su nombre. Estamos pues celebrando una vez más, gloria al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, quien pues dio su vida por cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Estamos conmemorando esa fecha tan especial, aleluya, que nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros, ¿verdad? Nosotros no celebramos como celebran otros, gloria a Jesús. Nosotros celebramos a un Dios vivo, pero que murió también, hermanos, porque si Él no hubiese muerto y derramado toda su sangre, ninguno de nosotros podríamos en este día estar delante de su presencia. Pero sabemos que Él resucitó, gloria a Jesús, que Él murió pero resucitó, y que por sus llagas fuimos nosotros curados, y que por su sangre fuimos salvos, gloria a Jesús. Pero eso tuvo un precio, gloria a Jesús, que lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros todo es gratuito, gloria a Jesús, todo. Nosotros no hemos pagado nada por nuestra salvación, pero el Señor sí que pagó un precio muy caro. Y estamos en este día conmemorando esa fecha tan especial donde nuestro Señor pagó el precio que usted y yo deberíamos haber pagado. Porque nosotros, como dice la palabra, todos nos descarriamos como ovejas sin pastor. Pero el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y no solo de nosotros, sino de todos aquellos que quieran aceptarlo. Gloria a Jesús. Él está todavía dispuesto, todavía su brazo no se ha cortado, todavía Él sigue salvando al que quiere. Gloria a Jesús, porque la salvación es para todos. Pero hay que pagar el precio del arrepentimiento, gloria a Jesús, arrepentirse de todos nuestros pecados y pues en la medida que sea posible no volver a caer en ninguno de ellos. El Señor nos guarda, el Señor nos protege a través de su sangre preciosa para que nosotros podamos vivir una vida apartada del pecado. Gracias a Él, porque sin Él sería imposible para nosotros. En esta noche quiero empezar con una oración, gloria a Jesús, y vamos después a leer la palabra, gloria a Dios, aleluya. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos. Recibe toda gloria y toda honra en esta preciosa tarde, Padre. Venimos a ti, Dios mío, en el nombre de aquel que pagó el precio que nosotros merecíamos, Padre Celestial. No estamos celebrando a un Cristo muerto, estamos celebrando a un Cristo vivo, a un Cristo que tuvo la victoria, se levantó de entre los muertos, aleluya, y con su victoria compró también la nuestra, y la victoria del Señor es nuestra victoria. Gracias te damos, Padre Celestial, por ese amado Hijo que diste por cada uno de nosotros. Oh, mi Dios, gracias, Padre Celestial. Gracias te doy, mi Dios. Gracias te doy, Padre. No podré nunca pagar, Dios mío, ese precio. Oh, Padre Celestial, que tú pagaste por mí. Nunca podremos, Dios mío, alcanzar, Dios Santo, a poder, Dios mío, aleluya, solamente nuestro amor, Dios mío, hacia ti. Oh Padre Celestial, ayúdanos, Padre, a amarte cada día más. Dios mío, a valorar cada día más ese precio, Padre Celestial. Oh, mi alma te adora y te bendice, Padre. Oh, Dios mío, ten misericordia de aquellos, Padre, que siendo engañados, Dios mío, voluntariamente también, están sirviendo a dioses que no son dioses, están sirviendo a un Cristo que no es el Cristo. Oh Padre Celestial, aleluya. Oh, pero gracias por haberte revelado nuestras vidas y por habernos enseñado que tú eres el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Adoramos y bendecimos tu nombre. Mira mis hermanos que en esta noche, Dios mío, están congregados en cada uno de sus hogares. Y donde quiera que hay 2 o 3 que estén congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos.
Padre Celestial, queremos que tu bendición venga sobre cada una de sus vidas, que venga sobre cada hogar, sobre cada familia. Oh Padre Celestial, mira a nuestros hermanos del noroeste, que en esta noche, Padre, están, Dios mío, aleluya, reunidos para oír tu palabra, para adorarte y para bendecirte juntamente con nosotros. No estamos, Dios mío, juntos, pero estamos unidos por un mismo espíritu, por un mismo amor, por una misma carga, por un mismo sentir, Dios mío. Nos une tu persona, nos une tu sangre, nos une tu palabra, Dios mío. Gracias te doy, Padre. Bendice cada hogar de mis hermanos, bendice a todos aquellos que nos están viendo a través de los medios, Dios mío. Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Bendice a cada uno, Dios mío, de los obreros, los misioneros, todos aquellos, Padre, que están en estos momentos sufriendo, Padre, las penalidades, Dios mío, de esta situación mundial, Padre Celestial. Te adoramos y te bendecimos, y sabemos que tú ya tienes la hora y el momento donde vas a acabar, Padre, con toda esta situación, Padre Celestial. Esperamos, muy Dios, que sea muy pronto. Anhelamos, Dios mío, poder estar en tu casa. Anhelamos poder congregarnos, Dios mío, en tus atrios. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, mira tu palabra que va a ser leída, Dios mío. Ábranos a través de ella. Purifica nuestras almas, lávanos, Dios mío, con esta palabra que es limpia, está purificada 7 veces, Dios mío. Tú la has preservado y guardado a través de los años. Gracias te damos por ella, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo. Amén, Señor, aleluya. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en esta noche en Isaías capítulo 53. Gloria a Jesús. Este capítulo es muy conocido, ¿verdad? Gloria a Jesús, o por lo menos debería serlo. Y sobre todo deberíamos leerlo a menudo para saber, gloria a Jesús, lo que pasó, lo que sufrió el Salvador de nuestras almas. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte,
y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que el Señor le añada bendición a su palabra. Vamos a dejar a nuestro pastor con nosotros. Amén. Gracias, hermana Paquita, pastora. Gracias por esta introducción en esta noche tan especial. Gloria al nombre de Jesús, en la cual recordamos a nuestro Salvador dentro de el último momento de su vida terrenal y cuando empieza ya la victoria. Quiero leer un poema del hermano reverendo Luis M. Ortiz, no sin antes saludar a todos los hermanos de la iglesia del Noroeste de Miami. Les amamos, les echamos de menos. Oiga, parecería que estaríamos, como no vamos al culto, estaríamos poco ocupados. Pero le puedo asegurar que no se para todo el día para que esta transmisión, para que este mensaje, desde las 6 de la mañana salimos en oración, mi esposa y yo, buscando el rostro del Señor y de poder ser en alguna manera siervos inútiles en su mano. Pero, hermano, el tiempo me falta, se lo puedo asegurar. Tantas cosas que uno quiere y uno desea hacer, pero también quiero desde aquí saludar a la audiencia de Betel Televisión que nos están transmitiendo. Gracias, hermanos del Perú, por esta invitación. Dios les bendiga mucho. Sabemos que esto es un equipo, detrás hay mucha gente trabajando, hombres esforzados, hombres y mujeres que trabajan con una sola visión, engrandecer a Cristo. Quiero empezar primeramente con un poema del reverendo Luis M. Ortiz, fundador de esta obra y ya en la presencia del Señor. Dice: hay que llevar la cruz. El mundo invita y ofrece de inmediato una corona, la gloria de una poltrona y fama que a diario crece. Mas todo esto perece, la corona se corrompe, la gran poltrona se rompe, la espuma se desvanece. Si nos invita Jesús, no nos ofrece poltronas, pues antes de la corona hay que llevar la cruz. Si alguno en mis huellas quiere seguir en pos de mí, tiene que negarse a sí y seguirme con su cruz a donde quiera que fuere. Tremendo poema. El reverendo Ortiz era periodista, era escritor, poeta, además de pastor, misionero, apóstol, profeta. En esta noche quiero meditar en Juan capítulo 19, Evangelio de Juan capítulo 19. Y dice en el verso 17: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Quisiera meditar en esta noche bajo el tema la cruz escondida. Vemos aquí que esta palabra nos va a guiar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús me pongo en tus manos, que la unción fresca de tu Espíritu Santo venga, no solamente sobre mí, sino sobre todos aquellos que están escuchando tu palabra. Estamos confinados en nuestros hogares, pero no confinados en la fe. Estamos confinados en nuestras casas, pero no estamos confinados en la esperanza. Y no estamos confinados por ningún virus, sino porque la esperanza viva que tenemos
aunque tenemos que guardar esta emergencia, pero somos libres en Cristo Jesús. Gracias te doy en esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor. Me vino este tema, la cruz escondida, y como pueden ver, tengo aquí vamos a decir lo que hay, el fondo, el trasfondo, el background. Y me vino este tema, gloria al Señor, porque me preocupa una cosa. Se suele mentar muy poco hoy en día la cruz de Cristo. Se habla muy poco de la cruz de Jesús. Es más, en estos días quizás algunos rehuyan de lo que representa estas fechas y de lo que representa para la iglesia estas fechas. Porque no hay que olvidar que históricamente, hace 2000 años, en una Pascua, nuestro amado Señor Jesucristo fue crucificado. Fue sepultado y resucitado al tercer día. Pero parece como que la cruz es embarazosa. Anoche pudimos compartir con la iglesia ese tema, gloria al nombre de Jesús, que Dios me dio, en el cual pensábamos que la Pascua es algo pagano. Pero vimos anoche sin lugar a duda que la Pascua es de Dios y que la Pascua tiene un significado. Y si los judíos hacen su Pascua y nadie les inquieta, sin embargo en el cristianismo la Pascua tiene sombras, tiene dudas, y a veces unos pocos la tildan de pagana por miedo a que seamos asimilados con otra iglesia, que no es una iglesia apostólicamente establecida en Jerusalén, sino que ella misma se declara romana, de Roma, apostolado de Roma. Por lo tanto, no es el apostolado del que nosotros participamos. Nosotros salimos del apostolado del aposento alto de Jerusalén. Entonces, cuando llegamos a este punto de la cruz, también hay como una inquietud, hay como una especie de sombra en el cual se disipa en alguna forma, también en que la cruz puede, y seguramente la cruz es usada en forma pagana, pero eso no quita que nosotros que tenemos la palabra, que tenemos la revelación, que tenemos la verdad, no podamos distinguir lo uno de lo otro. Sería grave que nosotros que conocemos la verdad no distinguiéramos el paganismo de la cruz de otros a la revelación de la cruz de Cristo, que es bíblica, que es esencialmente está en la palabra. Y por lo tanto, en estos tiempos, algunos casi que ni se atreven a leer el pasaje que tiene que ver. Alguien nos preguntó ayer cómo celebrar la Pascua sin pecar. Eso es una pregunta que me hizo dar vuelta, y yo le dije, mire, le voy a decir cómo yo celebro la Pascua. Me levanté de mañana, fui a buscar al Señor, estuve orando con Él, me entretuve buscando los pasajes de la Pascua o de la Pasión de Cristo, y entonces meditando en eso me acerco a Dios, le oro a mi Dios, le alabo, porque Él pagó el precio, como dijo nuestra pastora. Nosotros no hemos pagado el precio, Él lo pagó por nosotros. Si aún nosotros hubiéramos muerto en una cruz, nuestro sacrificio no valdría nada. No nos podría ni salvar a nosotros, porque
la redención del alma no puede alcanzarse con ningún medio humano. Fue necesaria la intervención divina. Pero entonces nos incomodamos. Sentimos que tenemos que estar en el lugar bien definido. Y algunos por definir el lugar esconden la cruz de Cristo. Entonces, cuando yo he estado tomando este tema que el Señor me dio, me di cuenta, lo primero es que para Jesús la cruz era central en su ministerio. Mire, si su ministerio no hubiera acabado en la cruz, su ministerio se hubiera quedado solamente en el de un maestro y en el de un hombre que hacía milagros. ¿Por qué Jesús salva? ¿Por qué podemos ser salvos a través de Jesucristo? Usted me dirá, por la fe. ¿Pero fe en qué? Fe en Jesús. ¿Pero fe en Jesús en qué? En sus enseñanzas, en sus milagros. Pero la fe esencial es su muerte. Y la muerte de Jesús no se puede desvincular de la cruz de Jesús. No podemos separar la muerte de Cristo de la cruz del Calvario. Entonces, gloria al nombre del Señor. Si el Señor Jesús hubiera acabado su ministerio sin la cruz del Calvario, hubiera sido un maestro, hubiera sido un hombre de poder, pero no nos hubiera salvado a nadie. Lo que nos salva, amados hermanos y amigos, es que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yo recordaré siempre mi experiencia de salvación. Recuerdo cómo el Espíritu Santo vino a mí. Yo era de formación atea. Mi hogar nunca, mis padres nunca me hablaron de Dios. Al contrario, eran contrarios a todo lo que fuera Dios. Y sin ninguna cultura, sin ninguna religión, llegué a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Rubí, Barcelona, España. Y allí el Espíritu Santo me llevó a la crucifixión de Cristo y me dijo, Él murió por ti. Y en ese momento yo sentí en mi vida la necesidad, surgió un grito de mi corazón, perdóname, Señor. Fui convencido por el Espíritu Santo. Fui convencido por lo que el Espíritu Santo está llamado a hacer. Pero el Espíritu Santo me llevó a la cruz de Cristo. Y vi cómo Él moría por mí. El Espíritu Santo me dijo, Él murió por ti. Y entonces cuando yo clamé al perdón de Dios, la sangre de Jesús limpió mi corazón. Pero para que la sangre de Jesús estuviera a nuestra disposición, tuvo que correr en la cruz del Calvario. Entonces, el Señor Jesucristo nunca escondió en su enseñanza ni en su teología, nunca escondió la necesidad de la cruz. Juan capítulo 12, versículo 23 al 24, dice, Jesús le respondió diciendo, ¿ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué está diciendo el Señor? Sin la cruz, sin mi muerte, aleluya, si yo no muero, voy a quedar solo, voy a quedar como estéril, pero si muero, entonces, como el grano cuando muere, lleva fruto, así llevaré fruto yo también. Entonces vemos que el Señor Jesús no escondió la necesidad de su cruz. Es más, cuando Jesús, aleluya, en esas palabras hermosas dice, en este mismo capítulo 12, verso 27 y 28 de Juan, cuando Él dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora.
Dele el significado. Sálvame de la cruz. Sálvame de mi muerte violenta. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y mire lo que sucedió en el verso 28. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Es decir, que el Padre tampoco escondió la cruz de Cristo, sino que cuando Jesús le pidió, aleluya, que glorificara su nombre, que afirmara que esa cruz era necesaria, que esa muerte violenta era necesaria, desde el cielo, el Padre habló, una voz habló del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. No hay que esconder la cruz de Cristo. Jesús no escondió la cruz en su enseñanza. Era la materia principal de su pedagogía. No hay discipulado sin cruz. Él nunca permitió que alguno se imaginara que podía ser discípulo de él sin tomar la cruz. Mire lo que dice él mismo en Mateo 10:38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Es decir, está rompiendo cualquier idea que se haga aquel que pretende ser salvo en Cristo, decir que tiene a Cristo. Amén. Él establece este principio. Si tú no tomas tu cruz, si tú no entiendes la cruz, si tú no amas la cruz es negarse a sí mismo. Nadie puede seguir a Jesús si no se niega a sí mismo. Y entonces en esa pedagogía no hay discipulado sin cruz. Jesús nunca escondió la cruz y dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Pedro en un momento se dejó llevar por las emociones. Cuando Jesús anunció su muerte con aquella revelación preciosa, Jesús estaba esperando el momento que el Padre le dijera, revelara a los discípulos que el tiempo de revelar la cruz llegara. Y entonces vemos, gloria al nombre de Jesús, como cuando Jesús anuncia su cruz y su muerte, Pedro, dejándose llevar por sus emociones, dejándose llevar, gloria al Señor, por un embargo que tenía. Él amaba al Señor y no podía aceptar la separación o que aquel que él amaba tanto tuviera que pasar por esa situación, pudiera pasar a través sin tocar la cruz. Y entonces Jesús le reprendió duramente. Mateo 16, 23 al 24 leemos, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cómo quiere usted, gloria a Dios, que alguien le ordene a usted llevar la cruz si él no la quiere llevar, o si él la va a esquivar, o si él la va a esconder? Por lo tanto, en ese momento, si vemos bien el significado de estas palabras y de esta reprensión, y vemos que si Jesús no le hubiera aclarado a Pedro algo, ¿qué es lo que Pedro estaba pidiéndole a Jesús? Le estaba pidiendo un apostolado sin cruz, como tantos hay hoy en día. Si hay un apostolado sin cruz, si hay un predicador sin cruz, si hay un pastor sin cruz, entonces producirá una iglesia sin cruz. Y si tenemos una iglesia sin cruz, tendremos una membresía que no tiene cruz, que no tiene negación, que no tiene sacrificio, que no tiene la dimensión ni la pedagogía. ¿Por qué? Porque se esconde la cruz de Cristo. Y cuando se esconde la cruz de Cristo, amados, no se puede llevar a término la obra que Dios quiere que se haga. Y yo le digo, qué bueno que Jesús lo reprendiera.
Porque reprendiendo a Pedro nos reprende a todos nosotros cuando queremos esconder la cruz. Cuando queremos ponerla a un lado porque es del paganismo o el paganismo la usa. ¿Qué me importa a mí lo que use el paganismo? Yo estoy usando la revelación divina. Gloria al nombre del Señor. Entonces, qué bueno que el Señor le reprendiera porque Pedro entendió completamente, profundamente, que no podía nunca esconder la cruz de Cristo. En primera de Pedro 2:24, él mismo dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Mire, gloria al Señor, no hay posibilidad de librarse del pecado si no es a través del madero, si no es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tampoco es posible vivir en la justicia que a Dios agrada si no vamos a la cruz del Calvario. Y por último, no podemos ser sanados, no podemos ser lavados, no podemos ser librados de la muerte, no podemos ser librados de nuestros pecados, ni sanados de ellos. Dice, porque cuya herida fuisteis curados o sanados. El joven rico se acercó a Jesús. Venía desde lejos, venía atormentado con la idea. Empezó a sentir como una insatisfacción. Él iba todos los días a la sinagoga. Él, como hombre hacendado, hombre rico, gloria a Dios, hablaba y leía la Torá y leía todas esas cosas, pero empezó a tener un problema profundo. Tenía todas aquellas cosas, pero no hallaba paz. Y entonces cuando oyó que había un maestro que estaba enseñando el camino a la vida eterna, salió corriendo de su casa y vino a los pies de Jesús. Le dijo, maestro, ahí está el primer error de este joven. Creía que él necesitaba a un maestro, un pedagogo, pero que no necesitaba un salvador. Entonces dice que después de haberle dicho Jesús, bueno, realmente tú quieres saber qué tienes que hacer para obtener la vida eterna, te lo voy a decir. Vende todo lo que tienes. Apártate de todo eso y ven y sígueme. Y entonces dice que ese joven tomó una decisión. Y entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quería vida eterna sin pasar por la cruz. Quizás a lo mejor Judas pensó, qué bendición, un joven rico, más entrada en la economía, en el ministerio. Pero Jesús no escondió la cruz a este joven. Y cuando le reveló la necesidad de la cruz, cuando le reveló que solo a través de la cruz, aleluya, podemos perder el apego a todo lo que es terrenal, a las riquezas, a la fama, a la gloria. Sin cruz no se puede separar uno de nada de todo eso. Vino a buscar un maestro. Y cuando el maestro no le ocultó la cruz, no le escondió la cruz, se fue triste. El apóstol Pablo es más contundente, hermanos. Si escondemos la cruz de Cristo, nuestra fe es vana. Mire lo que dice en 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús no muere en esa cruz, aún estamos en nuestros pecados. Aleluya. Para resucitar es necesario primero morir. La cruz es la que desata el poder expiatorio. No hay posibilidad que el poder de redención de Cristo,
No hay posibilidad que el poder de la sangre de Cristo nos toque si Jesús no va a la cruz del Calvario. Por lo tanto, Jesús, con toda contundencia, aquel que le llaman el intérprete de Cristo, se dice que Pablo fue el intérprete de Jesús. Y Jesús habló con él, le reveló el evangelio. Y entonces, gloria a Dios, la cruz es lo único que desató el poder salvador de Cristo, porque allí fue donde fue muerto y su sangre se derramó. Cuando Juan el Bautista en el Jordán está bautizando y ve pasar a Jesús en el Evangelio de Juan, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué cosas? He aquí, encarnación, el Cordero de Dios, identidad, que quita el pecado del mundo, obra. ¿A través de qué? Cuando Juan está estableciendo estos tres elementos poderosos, estos tres elementos son imposibles sin la cruz de Cristo. Como le dije al comienzo, si Cristo no muere violentamente en la cruz, esas heridas que ve el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, dice que cuando miró, vio aún, estaba llorando porque no se podía abrir el libro, y un anciano le dice: ¿por qué lloras? Y entonces le dice, le señaló aquel cordero, un cordero como inmolado. Y la palabra que usa Juan es violentamente sacrificado. Tenía unas huellas de sacrificio tan fuertes, tan violentas, que nadie podría imaginar que cómo podría estar vivo con esas heridas. Entonces Juan ve el efecto de la cruz, las huellas de la cruz, las heridas de la cruz en aquel cordero, en el reino de los cielos, en el arrebatamiento al cielo. Y entonces le dice, gloria a Dios, que ese cordero tiene el poder para desatar todos los sellos. Entonces Jesús le enseñó a Pablo a predicar la cruz de Cristo, la cruz de él. Y entonces, al señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no hay otra referencia más clara de que la única manera que él tiene no es sanando enfermos, no es resucitando muertos, no es enseñando una palabra de vida y de poder. Tiene que ir a la muerte, y la muerte, hermanos, se produce en la cruz del Calvario. Por eso no se puede esconder la cruz de Cristo. Los profetas no escondieron la cruz de Cristo, la pusieron en el centro del mensaje profético. Cuán importante, gloria a Dios. Mi esposa estuvo leyendo Isaías 53 cuando Händel fue a componer, gloria a Dios, el Mesías. Se dice que él estaba desesperado, no encontraba cómo llevar musicalmente unas de las sinfonías más hermosas dedicadas al Mesías, y que se quedó en el taller de música aquella noche, toda la noche, llorando, porque había visto a Jesús llevando la cruz y muriendo. Y entonces, gloria al Señor, cuando ve a ese Cristo crucificado, ahí escribió y pudo cerrar la sinfonía del Mesías, que todavía hoy es una obra mundialmente conocida, que toca las entrañas, que toca el espíritu del hombre. Entonces, hermano, en Isaías 53, verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero esa llaga, ¿dónde se produjo? Se produjo en la cruz del Calvario. Por tanto, el mensaje profético está, gloria a Dios, en el centro de revelar la cruz, de revelar que el Mesías de Israel será un hombre herido,
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados, salvados, libertados del pecado. El profeta Zacarías en su profecía en el capítulo 12, verso 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los montes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, y a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el quien, como quien se aflige por el primogénito. Y en el verso 3, capítulo 13, 6 dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Se da usted cuenta que los profetas también, aleluya, no dejaron de señalar la cruz, de señalar la muerte violenta, de señalar este momento que nosotros estamos celebrando? Si los profetas, si los apóstoles, si el Padre y si nuestro Señor Jesucristo no escondió la cruz, nosotros seríamos culpables ante Dios, ante las almas, de esconder la cruz de Cristo. Cuando el apóstol Pablo recibió la encomienda de predicar el evangelio a los gentiles, no escondió la cruz de Cristo en su predicación a los gentiles. Mire lo que dice 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La sabiduría de palabra, no hay sabiduría, no hay palabra, no hay hermosura en un mensaje, en un discurso que pueda cambiar, transformar el corazón del hombre. El que cambia el corazón del hombre es el mensaje centrado en la cruz de Cristo. Hay que hablar de la cruz de Cristo, no podemos esconder la cruz de Cristo, porque la sabiduría del hombre no produce salvación. Pero la cruz produce esa herida profunda en nuestros corazones de saber que Él, inocente, el justo por nosotros injusto, el santo por nosotros pecadores, murió en una cruz. Entonces afirmó que si escondía la cruz, su predicación era vana, y la nuestra también. Amén. Y entonces cuando Él dice, no me envió Cristo a bautizar, ¿qué es lo que está diciendo? El bautismo es solo para aquellos que entienden que la cruz no es vana. A los que no se les ha escondido la cruz. Yo creo que hay muchos bautizados en la iglesia que se les ha escondido la cruz. Se les ha escondido, aleluya, el mensaje del sacrificio. Se les ha escondido lo que el Padre glorificó con voz audible. Y lo que Jesús dijo que estuvo deseando que llegara esa hora. Si escondemos la cruz de Cristo, judíos y gentiles, esos dos pueblos, jamás se borrará la enemistad que hay entre nosotros. Jamás habrá paz. La paz de ambos pueblos no será posible. La unidad de esos dos pueblos no será posible. En Efesios 2, capítulo 15 al 16, dice la palabra, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cree usted que Israel puede abrazarse al gentilismo con todos los holocaustos que el gentilismo ha producido? El primer intento de holocausto fue el de Amán el Agageo, el otro de Hitler, y tantas cosas que los gentiles han levantado en contra de los judíos, que es imposible una reconciliación hasta que no llegamos a la cruz de Cristo. Y allí, bajo la cruz de Cristo, gloria a Dios, la paz de Dios gobernará y los dos pueblos seremos uno solo, bajo el mismo Mesías, bajo el mismo león de la tribu de Judá. Seremos salvos, judíos y gentiles.
Si escondemos la cruz de Cristo, jamás entenderemos por qué el Padre lo exalta hasta lo sumo. En Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 9 leemos: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte. Señala claramente el apóstol Pablo, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La exaltación de Cristo reposa precisamente en no ocultar la muerte de Jesús. ¿Por qué Dios lo exalta tan alto? Porque llega a ser obediente hasta la muerte y va a morir de la peor de las muertes, la muerte de la cruz. Si escondemos la cruz de Cristo, entonces no habrá conversiones. En Hechos capítulo 2, verso 36-37, primer mensaje pentecostal, primer mensaje que salió con el fuego y la llama del Espíritu Santo del aposento alto donde estaba la iglesia. Dice el apóstol Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? No hay conversión si escondemos la cruz de Cristo. Y cuando aquel mensaje terminó, aquella gente se rindió. Y eran todos un solo hombre. Participaban del pan todos los días, de las enseñanzas de los apóstoles todos los días. Si Pedro hubiera escondido la cruz, no hubiera habido compunción, no hubiera habido un compungido corazón que diga: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Si escondemos la cruz de Cristo, no habrá bautismo de fuego. En Hechos 2, versículo 15 al 17, dice: porque estos, dice el apóstol Pedro, no están ebrios como vosotros suponéis. Puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. No habría bautismo en el Espíritu Santo si Cristo no hubiera ido a la cruz por nosotros. ¿Estaremos escondiendo la cruz de Cristo, amados? Hagamos una reflexión en esta noche. ¿Estaremos escondiendo lo que el cielo no esconde, sino que revela? ¿Estaremos escondiendo lo que los apóstoles revelaron, pusieron delante de multitudes, fueran judíos, fueran gentiles? Y le digo esto con respecto a un himno muy amado de todos. Lo hemos cantado, lo hemos oído tantas veces. Y es el himno En el Monte Calvario. Gloria a Dios. Le voy a decir, y estoy concluyendo ya mi mensaje, fue compuesto por George Werner en el año 1913 en la ciudad de Albion, Michigan. Empezó a leer todos los pasajes acerca de la cruz de Cristo y quedó impactado por el calado profundo revelativo de la palabra sobre la cruz de Cristo. Después de haber leído todos los versículos, de coger una concordancia y leerse todos los versículos de la cruz de Cristo, empezó a componer la melodía y luego vino la letra. El 7 de junio de 1913 estaba asistiendo a una gran convención en el Instituto Evangelístico de Chicago y ahí cantó por primera vez en el Monte Calvario.
El efecto del cántico en la asistencia fue poderoso. Fue tan poderoso que empezó a cantarse en casi todas las iglesias. Se regó poderosamente. Se regó en toda la iglesia en los Estados Unidos. Todas las iglesias lo cantaban. Todas las iglesias entonaban en el monte Calvario y las lágrimas inmediatamente corrían de las mejillas del pueblo. El efecto de ese cántico fue tal que empezó a ser llevado en el momento del llamamiento al altar, y muchas almas fueron llevadas a los pies de Jesús por medio del himno Old Rugged Cross. Solo un año después, en 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Un baño de sangre a nivel mundial. Sin la cruz de Cristo no puede haber paz en el corazón de los hombres. Entonces, gloria a Dios, ha sido de inspiración para multitudes de cristianos en todos los idiomas. Este himno se canta en todos los idiomas, en todas las iglesias cristianas fundadas en la Biblia, en la palabra. Y ese cántico tiene hoy, este viernes 10 de abril del 2020, 1 siglo y 7 años de vida. 107 años. Y todavía sigue impactando corazones. Porque cuando no se esconde la cruz de Cristo, ella produce el efecto a través del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. En una confraternidad nuestra del movimiento, estábamos cantando el himno en el monte Calvario. Y cuando llegó el coro, cuando dice, oh, yo siempre amaré esa cruz. Yo estoy cantando y estoy siguiendo el canto porque es un canto que cada vez que lo canto toca mi corazón. Es el himno que la iglesia del Noroeste, cuando tomamos Santa Cena, cantamos al unísono. Y yo ya estaba preparado, gloria a Dios, y cantamos la primera estrofa, la persona que nos estaba dirigiendo. Y entonces yo entro en el coro porque yo lo conozco ¿verdad? Gloria al Señor, de memoria. Cuando dice, y algún día, en vez de una cruz, mi corona, Jesús me dará. ¿Cuál no fue mi sorpresa? Que en vez de decir, y algún día, en vez de una cruz, dijo, oh gloria a Dios, oh yo siempre amaré a Jesús, y en sus triunfos, mi gloria, será. El himno dice, oh yo siempre amaré esa cruz. Pero lo cambiaron y yo me quedé como diciendo, oh, me han cambiado el himno. Entonces, si nosotros continuamos en esa traducción o ese arreglo y quedamos lógico con lo que estamos hablando, cuando llega esa parte, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará, si se sigue en el primero que dice, como dijeron, oh yo siempre amaré a Jesús y en sus triunfos mi gloria será, sacaron, oh yo siempre amaré esa cruz, y allí pusieron, oh yo siempre amaré a Jesús. Claro que yo siempre amaré a Jesús, pero si usted sigue con la traducción, aleluya, o la modificación que está cantando, entonces tendría que haber dicho, y algún día en vez de Jesús, mi corona Jesús me dará. Esto me hizo mucho que pensar. ¿Se da usted cuenta de lo que sucede? Tratamos de esconder la cruz de Jesús. Bueno, yo estoy concluyendo este mensaje. ¿Es la cruz de Cristo paganismo?
o doctrina cristocéntrica revelada por las Escrituras. Yo no creo en la cruz de oro, ni en la cruz de madera que se cuelgan la gente, o de ébano. Yo las he visto de todos los colores, ni de plata, ni de bronce, ni incrustada de diamantes, ni colgada del pecho con una cadena, ni colgada de las orejas de las damas y hasta de caballeros. Yo no creo en esa cruz. Estábamos recién iniciando nuestro ministerio en España, y una noche cuando estaba yo predicando, llegó un borracho y estaba por allá y se sentó al frente y se quería levantar, y tuve que calmarlo, que se sentara. Y al final del culto yo le dije, yo voy a hablar contigo, cuando acabe la palabra yo voy a hablar contigo. Y cuando fui al culto llegué hasta él, y hablando con este hombre, este joven, me dijo: esta tarde yo salí de mi casa con los bolsillos llenos de dinero, me fui a una discoteca, tenía un montón de amigos, pero cuando se me acabó el dinero, me quedé solo. Y pasé por aquí, por esta acera donde está la iglesia, y les oí a ustedes. Y entonces me dije yo a mí mismo, no vale, mi vida no vale nada. Y yo le dije: mira, tú puedes recibir a Jesús. ¿Y sabe lo que hizo? Se abrió la camisa, se sacó una cadena y un crucifijo así de grande. Me dice: mira donde yo tengo la cruz. Yo le dije: si en vez de tenerla colgada alrededor de tu cuello, la tuvieras en tu corazón, no estarías llorando en esta noche borracho, no estarías desesperado, porque esa cruz dentro de tu corazón hubiera cambiado tu vida como la cambió a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo, amados hermanos, que no podemos esconder la cruz de Cristo a la luz de la palabra en esta noche, porque otros la hayan pervertido. ¿Qué me importa a mí que otros la hayan pervertido? Yo sé que en el monte Calvario el Señor me salvó a mí y te salva a ti. Y yo quisiera, gloria a Dios, en esta noche, no sé cómo tengo la garganta, pero me atrevo, yo creo que me atrevo. Gloria a Dios. Aleluya. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén, gloria al Señor. Oremos en esta noche. Si no tienes a Cristo, recíbelo. Recíbelo en el poder de su cruz. La sangre se derramó en esa cruz para salvarte. Si estás herido en esta noche por alguna herida que haya en tu corazón, esa cruz te reconcilia con Dios. Gracias. Padre querido, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego en esta noche, Dios mío, que salves al perdido, que reveles, Espíritu Santo, la cruz de Jesús a todos aquellos que están necesitados de salvación, a todos aquellos que se enfriaron en la fe, a todos aquellos que en esta hora reciben salvación. Y si hay algún enfermo al alcance de mi voz en esta noche, a través de esa muerte en la cruz del Calvario, esa llaga sana al enfermo, sana a la enferma, levanta al que está en la cama y liberta al cautivo
de las tinieblas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que no escondamos tu cruz, sino que la hagamos notoria en el corazón de las almas. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Amados, vamos a dejar con las palabras finales a la pastora. Gracias por la escucha, gracias por estar aquí. Gracias, Iglesia de Noroeste, les amamos y nos faltan tanto. Dejamos a la pastora ahora con ustedes. Gracias al Señor, hermanos, por esa maravillosa cruz que no podemos pasar por alto en nuestra vida ni en nuestra predicación. Debemos ser cristianos de la cruz. Gloria al Señor. No de la cruz, como decía el pastor, que muchos llevan colgada en las orejas como símbolo de esclavitud. Gloria a Jesús. O en el cuello. Gloria a Jesús, sino en el corazón. Cuando tenemos la cruz en el corazón, ella nos va a preservar y nos va a guardar. Gloria al Señor. En esta noche quisiéramos levantar un clamor por nuestra hermana Araceli, que se siente un poquito afectada de salud, y también por nuestra hermana Azucena. Seguimos orando también por ella. Gloria a Jesús. Y por todos los enfermos, ¿verdad? Los ponemos delante de la presencia del Señor, porque el Señor no solo nos salvó, sino que también nos sanó. Gloria a Jesús. Él pagó el precio, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Gloria a tu nombre. Padre, te adoramos y te bendecimos, Padre Celestial. En esta noche, Dios mío, que estamos ya finalizando este culto que hemos hecho para la gloria y la honra de tu nombre. Padre Celestial, mira a nuestras hermanas que están sufriendo, Dios mío, su salud. Padre Celestial, nuestra hermana Araceli, pon tu mano sobre tu hija, Padre Celestial, que tu poder sanador recorra su cuerpo, Dios mío. Oh Padre, que tú la fortalezcas en espíritu, alma y cuerpo. Oh Dios mío, que ella sienta tu presencia delante de ella, Padre. Que ella sienta tu presencia en su ser, Padre amado. En el nombre de Jesús, que sienta tu sanidad, Padre bueno. En el nombre que es sobre todo nombre. Nuestra hermana Azucena, Dios mío, la presentamos también delante de ti. Gloria. Que tú la bendigas, que tú sanes toda dolencia en su cuerpo, Dios mío, en el nombre todopoderoso de Jesús, y ponemos delante de ti todos los enfermos, Padre, al alcance de nuestra voz, de estos medios, Padre amado, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Nos vemos de nuevo el domingo en la mañana a las 10:30 con la escuela dominical, y por la tarde a las 6:30, como de costumbre, hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sigan siendo prudentes, hermanos, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Y ya pronto podremos estar de nuevo reunidos. Dios les bendiga y Dios les guarde. En el nombre